La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Radio Lindo. Una mirada particular para observar y contar. Con Elvira Lindo. Dos extraños son los que se miran, dos extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul. Algo en tu mirar que me domina y tu sonreír que me fascina, es como un imán en esta noche azul. Dos extraños son los que se unen para compartir su soledad, sin darse cuenta que su día se acerca está y se cumplirá con ese divino amor que llegará algún día. No se dejarán, en esta noche juntos vivirán. Son las 6:10, las 5:10 en Canarias. Es hora de sintonizar el dial de Radio Lindo con la periodista, con la escritora Elvira Lindo aquí a mi lado. Elvira, buenas tardes. Aquí una admiradora del Pescailla. Sí, ¿verdad? Me ha sorprendido. Me encanta. Además, como tú eres tan meticulosa para elegir las canciones, esta de Dos extraños, claro, está profundamente relacionada con el tema con el que vamos a hablar hoy. Sí, es flamenco fusión y con una de las canciones, bueno, la canción de Sinatra, ¿no? Por encima de casi todas, que es Strangers in the Night, pero escuchando la versión del Pescailla, él hizo unas versiones maravillosas de canciones americanas. Y a mí lo que me fascina de esta canción, aparte de que él tenía mucha gracia llevándoselo todo a la rumba, son las traducciones tan libres de estas canciones que dices, bueno, esto, ¿cómo colaron aquí el castellano? No se parece, por supuesto, en nada a la canción original, ¿no? Y bueno, es que vamos a hablar de extraños, ¿no? De personas que se encuentran por primera vez en la vida y tienen que aprender a quererse, casi te diré que sí o sí, ¿no? Y por otra parte también otra cosa, cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos, a Nueva York, uno hace una fusión de su cultura, de la cultura que lleva, de toda la cultura de su vida y de la cultura que le acoge, una fusión extrañísima, ¿no? Y con nuestro invitado de hoy yo hablaba de eso y me decía algo que a mí me pasó igual, exactamente igual, que es empezar a escuchar flamenco. Entonces el ir paseando por calles de Nueva York y escuchando flamenco y empezarte a interesar por cosas tan, digamos, tan nuestras, tan raciales. Pero que a lo mejor aquí no te fijas, ¿no? Estás en casa y las tienes en tu día a día o en tu cultura, no reparas en ellas, pero cuando estás fuera acudes como para sentirte un poquito más cerca. Exactamente, allí había festivales, hay festival de flamenco en Nueva York buenísimo. Entonces teníamos la oportunidad de escuchar a los grandes flamencos españoles allí que tenían un éxito increíble, pero no, yo creo que no había Spotify y hice exactamente lo que el periodista Miguel Macías, que fue comprarme CDs de flamenco, ¿no? No exactamente el del Pescailla, que ya lo tenía, ¿no? Pero yo qué sé, Carmen Linares, Arcángel, todo esto, me venía a España y a veces me los compraba hasta en el aeropuerto. Miguel Macías nos escucha desde Radio Sevilla. Miguel, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Alegría saludarte. Sí. Sí, coincidimos. Bueno, ya nos hemos estado contando Marta y yo cómo te conocimos las dos, todo muy relacionado. Con tu podcast Limbo, sí, que sí. ganó un Ondas, que hace 2 años fue, Miguel. Efectivamente, hace 2 años, los Ondas se anunciaron ayer, pues hace exactamente 2 años sí, efectivamente. que me llevé la sorpresa, increíble de la Ondas de Radio Internacional. Bueno, tú nos hablas desde Sevilla, ¿no? Pero sí. De Sevilla, donde has aterrizado, por así decirlo, hace poco tiempo, hace 2 años, ¿no? Sí, en diciembre del 2022. Le contaba a Elvira esta mañana que justo, o sea, por casualidad me di cuenta hace poco que aterricé exactamente un mes antes del nacimiento de mi hija Olivia. Y antes habías estado en Nueva York, bueno, venías de Washington, ¿no? Sí, mi última etapa en Estados Unidos fue en Washington, aproximadamente un año y medio.
Antes estuve en Nueva York, también estuve en Los Ángeles, unos 3 años y medio. En fin, en total más de 2 décadas en Estados Unidos, toda una vida o varias vidas. Incluso. A mí lo que me parece curioso de tu carrera, Miguel, es que los periodistas españoles suelen trabajar en el extranjero, pero para traer la información a los españoles, ¿no? Lo raro es, en tu caso, haber empezado a trabajar en medios americanos y seguir trabajando, bueno, para un medio que a mí me parece exquisito, que es la Radio Nacional, la Radio Pública, sí. ¿Esto cómo ha sido? ¿Cómo conseguiste colarte en un allí en un lugar imagino que con tu acento? Yo no te he oído hablar en inglés. Sí, algo de acento tengo, sí. Pues mira, fue realmente colarse es el término adecuado, porque entrar en el mundo de la radio pública estadounidense es complicado, es difícil, es un mundo muy competitivo, mucha gente que quiere trabajar en ese campo, y yo pues básicamente estuve en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Tuve suerte y me recomendaron las personas adecuadas para unas prácticas en un programa que se llama Radio Lab. No sé si habéis escuchado hablar de él, pero estaba empezando, precisamente era la primera temporada y terminé allí con un grupo de jóvenes haciendo prácticas con ellos, y de ahí pues me dieron un trabajo como productor en otros programas de la WNYC, que es la cadena de radio pública de Nueva York. Realmente tuve suerte, no puedo decir que yo me lo mereciera más que el siguiente, ¿no? Y una vez dentro pues ya pues seguí enlazando una oportunidad con otra. Luego pasé al mundo de la academia, estuve 10 años de profesor titular en Brooklyn College. Hasta que, bueno, eso suena un poquito frívolo, pero me cansé de dar clases y dejé mi plaza y volví a trabajar para la red pública. Y ahí estás. Sí, ahí estoy todavía. Efectivamente, en Sevilla, trabajando para la NPR. ¿Sí? Miguel, ya has avanzado que volviste después de 2 décadas a Sevilla. Esa vuelta está muy vinculada al nacimiento de tu hija Olivia, y yo creo que este es el gancho, Elvira, por el que tú le has invitado hoy a hablar esta tarde. Porque a Miguel ya lo conocemos como, bueno, el periodista que trabaja para un medio americano, el periodista que ganó el Ondas por este podcast excepcional, pero yo de repente me encontré, bueno, también tú me mandaste, pero me encontré en el New York Times y en The Guardian con artículos que tú escribías sobre la paternidad, y concretamente el de New York Times empecé a ver el número de comentarios y dije, madre mía, no sé, o sea, primero el artículo me pareció de una honestidad que hay veces que solo los medios anglosajones, o sea, como que nosotros lo disfrazamos más todo, pero era un artículo sobre el arrepentimiento. Me parece una cosa tremenda para empezar a hablar de la paternidad. Déjame que lea un párrafo. Desde que nació mi hija Olivia he pasado por un enorme abanico de emociones, pero hay una de la que es tan difícil hablar, tan universalmente tabú, que me pone nervioso expresarla incluso a las personas más cercanas a mí: el arrepentimiento. ¿Y qué es ese arrepentimiento, Miguel? Pues, bueno, quiero decir una cosa antes que nada, que es que yo soy consciente de lo que yo siento, lo sienten probablemente la mayoría de los padres y madres que están escuchándonos ahora mismo. Eso no vengo aquí a descubrir nada a nadie, pero sí que es verdad que a mí me gusta mucho expresar emociones así, muy honestamente, ¿no? Y permitir a otra gente verse reflejada en esas emociones que yo expreso, ¿no? Y en el sentido de arrepentimiento, pues son cosas tan sencillas como verte en un momento difícil con tu bebé, ¿no? Bueno, hoy de hecho he tenido un momento muy difícil hace unas horas. Estaba muy cansada, no podía dormir, estaba llorando a pleno pulmón, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, no paraba de llorar, y claro, te empieza a afectar a todos los nervios, a las emociones, empieza empiezas a pensar en cosas como, por ejemplo, eso, ¿no? ¿Fue esto una buena idea, no? Realmente esto es para lo que yo estoy hecho, ¿no? Hoy no he pensado eso, precisamente, pero sí que ha habido ocasiones muy difíciles en las que yo he pensado, Miguel, pero si tú no querías tener niños, claro. lo tenías claro desde que tenías 15 años, ¿cómo has terminado aquí, no? Ahí vamos, tú tenías una idea de la vida, tú querías ser cineasta, hacer documentales, ir por el mundo. Ya esa idea se frustró un poco, acabaste siendo periodista en un sitio y luego ya
encuentras a una mujer y esa mujer quiere tener un hijo y tú la quieres hacer feliz, ¿no? Sí. Yo lo que he entendido no es que te arrepientas de haber tenido una niña en absoluto, sino que hay sentimientos encontrados muchas veces. No creo que sea solo de los hombres, pero es verdad que imagino que a los hombres les cuesta más, tienen que empezar a establecer esa relación desde que el niño está en el mundo, ¿no? Claro. Bueno, y mucha gente que leyó el artículo me comentó que este debate o esta conversación se da mucho en foros feministas desde hace tiempo. O sea que, claro, vuelvo a decir que no vengo a descubrir nada a nadie, ¿no? Pero sí, efectivamente, y como tú dices, yo no puedo decir que me arrepiente, ni mucho menos. El artículo no dice eso. Claro. Lo que sí viene a decir es que te puedes permitir tener esos pensamientos, ¿no? Y está bien hablar de ellos y no pasa nada, ¿no? Cada vez más creo que hablamos de lo duro que es ser padres, ser madres. Por supuesto, para las madres asumo que es mucho más duro que para el padre, por motivos obvios, pero que la paternidad es una pisonadora de cuidados, de sueños. De renuncias, Miguel, ¿no? Porque al final renuncias y para siempre a cosas de las que hemos disfrutado y mucho, como pues, la libertad de poder decidir qué haces en cada momento. Claro, cuando eres padre o madre, pues ya dejas de tener esa libertad. Claro. Bueno, lo más simple es que tu tiempo ya deja de ser tuyo. O sea, tú ya no puedes disponer de tu tiempo abiertamente. Tienes que estar consultando todo el tiempo, ¿no? Para ver si puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro, ¿no? Si vives en pareja, por supuesto, y si no vives en pareja, bueno, entonces ya pues yo no me quiero ni imaginar. Pero es verdad que si se censuran esos pensamientos como si fueran pecados, se pueden convertir en pensamientos obsesivos, ¿no? Entonces yo creo que es mejor tenerlos, tratar de relajarte mientras los tienes. Tú también cuentas en el artículo que no, digamos, arrastras, pero que eres depresivo desde que eras adolescente, ¿no? Sí, efectivamente. Yo soy lo que yo llamo una persona depresiva muy funcional, en el sentido de que nunca he tenido un episodio en el que no pueda operar, ¿no? O sea, yo siempre me levantaba por la mañana, siempre he conseguido hacer las cosas que tenía que hacer, pero sufriendo, ¿no? Como tantas personas que sufren de depresión en el silencio. Y eso es una cosa que yo, pues por primera vez, hablé públicamente de ellos en Limbo, de lo que supone vivir con depresión, de cómo condiciona tus decisiones, tu carácter, prácticamente lo condiciona todo. Silenciosamente lo condiciona todo lo que haces, ¿no? Y en ese sentido, una cosa que, bueno, una característica que he desarrollado es el optimismo, ¿no? Pero no tanto porque yo sea optimista, sino porque no tengo más remedio que ser optimista. Si no soy optimista, entonces apaga y vámonos, ¿no? Eso se relaciona con la paternidad, ¿no? El hecho de que a pesar de que hay momentos duros, uno se levanta todos los días intentando pensar que las cosas van a mejorar, ¿no? Que van a ir a mejor, que van a ir bien. Y yo, pues, a pesar de tener dudas, como estamos hablando, ¿no? Y sentimientos de arrepentimiento algunas veces, ¿no? Y de pensar que por qué hice esto y por qué hice lo otro. En mi día a día yo realmente afronto cada día con pasión, con amor hacia mi hija y a mi pareja. Y intento, bajo todas las fuerzas y todas las ganas que pueda tener, estar contento y al menos pues tirar para adelante sin tener que sentirme triste, ¿no? Y ahí estaba la editora del New York Times diciéndote: Miguel, tranquilo, que vas a tener una cantidad de comentarios, o sea, tienes que prepararte psicológicamente para que va a haber mucha gente que se va a sentir identificada, pero también mucha gente que te va a decir: te tienen que quitar la niña los servicios sociales. ¿Cómo fue eso? ¿Por dónde iban esos comentarios, Miguel? Pues mira, los comentarios, yo realmente fui un poquito naif, ¿no? Porque no sabía que eso era tan tabú. Sabía que era tabú, pero no tanto, ¿no? Entonces, cuando se publicó el artículo, la editora del New York Times me dijo: Miguel, estamos aquí para apoyarte. El New York Times es una plataforma muy grande, sabes que vas a recibir todo tipo de comentarios. Y yo, sí, claro. Y de pronto el artículo empezó a despegar. En cuestión de unas horas tenía ya 300.000 visiones. Los comentarios iban de 100, 200, 500 para arriba. Yo abrí los comentarios un momentito, vi que había algunos positivos, otros negativos, y lo cerré. Dije: yo no vuelvo a abrir esto. No vuelvo a mirar los comentarios. Pero
en Twitter, bueno, X, sí que me encontraron algunas personas con malas intenciones, ¿no? Y me llegaron pues una docena de mensajes muy desagradables, como eso, diciendo que me tenían que retirar a la niña, o incluso diciendo que tendría yo que matarme, ¿no? O sea, cosas muy, muy horribles. Y te voy a decir una cosa, las madres, o las que Marta está aquí, que tienen bebé casi, ¿no? Sí. Muchas veces cuando estás con el bebé, cuando lo estás bañando, cuando estás muy cansado, hay momentos en los que dices, ahora estaría en otro sitio. Y eso es pensamiento. Pero es que no es incompatible con querer muchísimo a ese bebé, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. O sea, yo a mi hija cada vez la quiero más y cada vez me gusta más. Siempre me gusta más el momento en el que estoy, ¿no? En el sentido de que miro atrás y pienso, vale, sí, lo del bebé estaba bien, pero me gusta ahora. Y seguro que mañana me gustará como está mañana. Así que lo estoy viendo realmente con felicidad, pero sí, no es compatible con pensar en las cosas que te estás perdiendo, ¿no? Y la libertad que has perdido. Yo, una de las cosas que digo en el artículo es que, aparte de hacer feliz a mi pareja, que para mí era muy importante, también me planteé lo de, bueno, yo tengo 48 años, a lo mejor yo ya no voy a conseguir muchas más cosas en la vida, ¿no? O sea, quiero decir, a lo mejor es hora de hacer otra cosa, o dedicarme a otra cosa, sin obsesionarme tanto por mi carrera, por lo que he conseguido, lo que voy a conseguir. En fin, bueno, pues ya está, pues no he ganado un Oscar, ya está. Claro, no, pero además es un rasgo de generosidad, ¿no? No es algo que en principio quieres tú, pero quiere la persona a la que tú amas y hay veces que la verdad, ahora mismo muchos hombres deciden que no quieren tener hijos y bajo ningún concepto. Estábamos hablando esta mañana de una serie que nos gustaba mucho, Mad Men. Yo es que la he vuelto a ver y estoy más enamorada que la vez anterior de la serie de Don Draper, y hay un momento muy trágico o muy dramático en el que Don Draper empieza a hablarle a su nueva mujer de cuando tuvo hijos y de cuando se los encontró, cuando nacieron y cuando tuvo a esos niños en brazos, y dice, no era capaz de sentir nada, no lograba ponerme en esa situación de ser padre. Y de repente esos niños van creciendo y un día dicen algo que te llega al corazón y te rompe el corazón y te das cuenta de lo que los quieres, ¿no? Y a mí me pareció una descripción perfecta de lo que ocurre algunas veces. Sí, y yo realmente me identifico con esa experiencia. O sea, yo cuando nació Olivia, bueno, yo a mí no me gustan los bebés. No me gustan los bebés y tampoco me gusta el mío particularmente. Pero sí que es verdad que Olivia es objetivamente, bajo cualquier estándar, encantadora, adorable. Entonces, pues, cada vez más pues se va ganando mi amor, ¿no? Profundo y me hace reír y en fin, que realmente sí que es verdad que cada día va estableciéndose ese vínculo poderoso. Y en mi caso sí que es verdad que yo no me enamoré de mi hija al nacer, pero sí que es verdad que ayer, precisamente hablando con un amigo, me decía, si tú tienes, no me cae duda que estás absolutamente enamorado de tu hija, ¿no? Y yo, bueno, sí, la quiero muchísimo, no creo que la quiera más que otros padres, ¿no? Pero sí que es verdad que ha pasado con el tiempo, ¿no? No necesariamente en el primer instante. Y hay un momento precioso al final que llevas a la niña ahí por Sevilla en el cochecito y estás, como vamos todos a veces por la calle, molestándote a una persona que se cruza a otra con esas manías que todos tenemos en la cabeza, y de repente ves que sin embargo la niña los saluda y eso te hace cambiar el momento. Y eso, no solo eso, sino que además yo voy y le sonrío a la otra persona también, ¿no? Claro. Cuando normalmente voy pues yo soy de los que va corriendo por la calle, no corriendo literalmente, pero andando rápido, con angustia, llegar al sitio, irritado porque la gente se me meta por delante, ¿no? Y de pronto eso, la niña empieza a decir hola a la gente, se cruza, los saluda o empieza a jugar con alguien en autobús, y yo no tengo más remedio que sonreírle a esas personas. Y eso es algo que yo nunca he hecho. Yo no he sonreído nunca a extraños por la calle, ¿no? Entonces, pues digo en el artículo, o sea, que no sé si ser padre me ha cambiado fundamentalmente, pero sí que es verdad que es un poco diferente, sí que soy, ¿no? Bueno, es que yo creo que esa experiencia de la paternidad o la maternidad nos hace aprender de nosotros mismos los primeros, ¿no? A descubrir un yo que no habíamos sido hasta ahora.
Y claro, y transitarlo no siempre es fácil, o no siempre nos gusta, o no siempre estamos a gusto en esas nuevas costuras en las que nos movemos. Claro, definitivamente, sí. Y también, pues, o sea, está el hecho de que ser padre, ser madre. Perdona, he perdido el hilo. Sí. Miguel, yo creo que después del éxito que tuviste con tus artículos, igual te piden que hagas un especial sobre la paternidad. Claro, un diario o algo así. Algo parecido, ¿no? Sí, bueno, estaba pensando en seguir escribiendo sobre el tema, ¿no? La verdad es que me gustaría seguir escribiendo y básicamente documentando esos sentimientos a medida que avanza la vida, ¿no? El padre que desveló los sentimientos contradictorios que tenemos todos. Y el reto que es también para la salud mental. Sí, bueno, de eso va el primer artículo, precisamente, que no hemos hablado todavía de él, el de que se publicó en el Guardian, que va específicamente de cómo las personas que lidian con depresión tienen un reto particularmente, bueno, no sé si decir duro, pero es particular, es diferente. Y para mí es diferente porque yo necesito, como persona que lidia con la depresión, ¿no? Yo necesito pues momentos para animarme, para subirme la moral, digamos, ¿no? Entonces a veces son momentos de tristeza, de estar, no sé, escuchando música, o intentando leer o escribir. Son momentos personales que necesito para digamos, como que animarme, subirme la energía, subirme el ánimo y enfrentarme al día, ¿no? O a lo que me tenga que enfrentar, porque al final, como dije antes, siempre voy al donde tengo que ir y llego puntual y hago lo que tengo que hacer. Nunca fallo, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, pero resulta que cuando tienes una niña o un niño, ya, como decía antes, ya no eres dueño de tu tiempo y probablemente no tengas ni tiempo para eso, para estar solo, ¿no? O sea, básicamente, o estás ocupándote de una cosa o de la otra, pero realmente será, al menos durante los primeros meses, que es el zafarrancho completo, ¿no? En la casa, ¿no? Y que estás intentando adaptarte a la llegada de una nueva vida, ¿no? Pues no, ese tiempo desaparece. Y yo no había pensado en eso. Y cuando me di cuenta, pues me dije, ¿cómo voy a recogerme, digamos, ¿no? A levantarme el ánimo si no tengo el espacio, ¿no? No tengo la capacidad de poder decir, bueno, pues ahora yo voy y me quedo con mis pensamientos durante un rato para levantarme, ¿no? Todo eso se fue por la ventana y tuve que adaptarme. ¿Y cómo, es lo que te voy a decir, cómo lo has hecho, cómo lo estás haciendo? Porque esto es un continuo, esto no hay pausas, Miguel. Pues mira, de la misma manera que he pasado por el retorno de Estados Unidos a España, después de más de 20 años, los retornos, bueno, tú has retornado también, sí, ¿verdad? No son y el libro también, las dos, ¿no? Habéis retornado. Los retornos pueden ser duros, ¿no? Bueno, se suele decir que se tarda, pues, probablemente 1 año o 2 en asimilar que has cambiado de vida. Pues todo eso fue enterrado por la paternidad. Y entonces mis dudas personales, mis tristezas, todo eso fue enterrado y básicamente no tuve más remedio que tirar para adelante, hasta el punto de que ya miro atrás y digo, bueno, sí, pues el retorno se produjo. Aquí estoy. Aquí estoy, ya ha pasado, ya no hace 1 mes que volví, ya no hace 2 meses, ya hace casi 2 años. ¿Y no echas de menos, por ejemplo, estar ahora en las elecciones? Sí, bueno, echo de menos muchas cosas, ¿no? No activamente, la verdad es que no es un echar de menos continuo, pero sí que es verdad que me vienen memorias de mi vida en Estados Unidos, ¿no? Y pienso, bueno, pues aquello era bastante interesante, o esto, lo otro. Sí que es verdad que trabajando todavía para la NPR como trabajo, me siento bastante conectado a aquel mundo. A veces incluso es un poquito locura, ¿no? Porque estoy en mi habitación trabajando, editando con reporteros de todo el mundo para una radio estadounidense y miro por la ventana y hay es Sevilla, ¿no? Es un bar con gente desayunando. En fin, es otro rollo, ¿no? Un camión de Cruzcampo, en fin. Entonces, pues es un poco a veces difícil de gestionar. Pero sí que es verdad que me siento todavía muy conectado con mi vida allí a través del trabajo. Lo que es cierto es que los lectores a veces castigan la sinceridad de un artículo porque, no sé, porque se dicen cosas que no... Tal vez porque estamos identificados con ella que no nos gustan. Pero por otra parte hay lectores que lo agradecemos. Claro, cada uno lo interpreta como, bueno, pues como puede o como se adecua a su forma de pensar o a lo que están viviendo. Oye, Miguel, ¿vas a volver a Washington con Olivia?
Pues sí, bueno, de hecho Olivia ya estaba en Washington. Tuvimos la brillante idea de ir de visita a Estados Unidos cuando ella tenía 7 meses. Entonces, pues, digo brillante porque luego, hablando de arrepentimientos, tanto mi pareja como yo medio nos arrepentimos de aquello porque fue una locura, ¿no? Con la niña, una bebé, para arriba, para abajo, Nueva York, Washington, en fin. Pero es una buena sección para hacer, ¿eh? El arrepentimiento. Total. Efectivamente. Miguel. Y este verano que viene probablemente volvamos también a visitar amigos. Arrepentidos, reincidentes, me encanta. Sí, totalmente. Miguel, muchísimas gracias por este ratito en la ventana. Gracias a vosotros. Un abrazo, amigo. Gracias, Cuídate y un besazo para Olivia. Se lo daré, muchas gracias. Gracias, Elvira. Hasta la semana que viene. Un beso a todos. La ventana del arte, con Miquel del Pozo. Last night I stood at your doorstep, trying to figure out what went wrong. You just slipped something into my palm, then you were gone. I could smell the same deep green of summer. Above me the same night sky was glowing. In the distance I could see the town where I was born. It's gonna be a long walk home. Yeah, pretty darling, don't wait up for me. Gonna be a long walk home. A long walk home. In town Abrimos la ventana del arte con Miquel del Pozo, que nos escucha ya desde Radio Girona. Miquel, buenas tardes. Hola Marta, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta de saludarte y además, claro, estoy pensando según escucho a Bruce Springsteen que tú, igual que Elvira Lindo, siempre sois muy meticulosos con las canciones que elegís y esta estoy viendo a ver por dónde me va a llevar para hablar de las obras de las que quieres hablar hoy. Mira, lo primero porque poner a Springsteen para mí siempre es una ilusión, pero es que hoy quiero hablar de 2 obras de arte que he tenido la oportunidad de ver en los últimos meses, pero en realidad más que ver debería decir visitar, recorrer o caminar. Y de ahí viene la canción. Porque ¿Estás caminando arte? Sí, porque son 2 obras en las que el acto de andar es imprescindible para entenderlas y experimentarlas. Y yo hoy te quiero hacer una pregunta a ti, Marta, y a los oyentes. A ver. ¿Crees que un camino puede ser una obra de arte? A ver, si entendemos, es un camino como un lugar, ¿no?, que uno visita. Un camino que lleva de un lugar a otro. Pues si es una experiencia que te hace sentir cosas, que te hace vibrar por dentro, yo sin duda diría que sí. Yo también, y he encontrado 2 que quiero comentarlos. A ver, pues venga, ¿por dónde empezamos? Por el primero. El primero está en Inglaterra, en Windsor. Es el conocido como Long Walk, que como su nombre indica, es un paseo largo. Es un camino de más de 4 kilómetros que une el castillo de Windsor con una estatua ecuestre que hay en un monte, en mitad del paisaje. La peculiaridad del camino es que es una línea recta, perfecta, que cruza el paisaje. Es un camino no más ancho que el carril de un coche. A cada lado del camino hay una extensión de césped muy cuidado, creando un plano verde continuo, esos 4 kilómetros de verde continuo a lado y lado del camino. Y a cierta distancia, a cada uno de los lados, hay 2 hileras de árboles simétricamente plantados, creando un escenario natural y artificial a la vez. Porque es natural, son árboles, son césped, es un camino, pero esa disposición en línea recta, más de 4 kilómetros, con los árboles plantados en simetría estricta, creando prácticamente un camino hacia el infinito, ¿no? ¿Pero tú crees que este camino entonces es una obra de arte? ¿O fue concebido como una obra de arte? Seguramente en origen no. El Long Walk fue creado por el rey Carlos II en 1682 como un camino ceremonial para llegar al castillo de Windsor. Es decir, era una avenida de acceso para llegar y crear un escenario maravilloso para esas entradas en el castillo. Ahora bien, 2 siglos después, en 1831, se erigió en medio del paisaje, al final del camino, podríamos decir, la estatua del rey Jorge III a caballo. Y entonces ya ese camino, nadie llega hasta el camino andando. El camino conecta el castillo de Windsor
con la estatua. Y vas de uno al otro y vuelves y propiamente nadie llegará al castillo conectando en ese camino. Es propiamente como un lugar aparte. ¿Quién lo diseñó? Lo diseñó el arquitecto y paisajista francés André Lenot, que es quien hizo los jardines de Versalles, y sus diseños siempre se caracterizan por las líneas rectas, los céspedes muy cuidados y esos arreglos de árboles simétricos, muy, muy ordenados. Lenot construye paisajes con elementos naturales, pero en disposiciones geométricas no naturales, y de ahí su encanto. ¿Y tú cómo llegas a este camino largo, al Long Walk? Mira, la verdad que tengo que confesar que yo ni sabía de su existencia. Yo fui a Windsor por otra cosa. Yo fui a Windsor con mis hijos para ir a Legoland. Esto que hablábamos antes, ¿dónde te llevan los niños? Pues yo iba al parque de atracciones de Legoland. Pero el día antes estábamos en Windsor y me acuerdo buscando qué hacer por la tarde, mirando en Google Maps, vi esa línea recta que salía del castillo y que se iba hacia los campos, que iba cruzando. Y pensé, ¿y esto qué es? Estábamos relativamente cerca y fuimos andando hacia esa línea recta. Nosotros entramos más o menos por la mitad, no empezamos desde el castillo. Y nos encontramos pues una hilera de árboles, cruzamos esa hilera de árboles y entramos en esa línea recta, como si estuviéramos en un espacio fuera del mundo, una línea que une un castillo y una estatua, por la que solo hay gente andando de un lugar al otro. Fue algo como muy especial. Estuvimos 5 horas sin salir de ese camino. 5 horas en el camino con los niños. Bueno, son los niños, son 4 kilómetros. Tuvimos que ir primero hasta el castillo a verlo y delante de la puerta nos giramos y vimos la estatua que estaba a 4 kilómetros y nos animamos y vamos a ir hasta allí. La verdad que es un recorrido muy especial. La primera parte, la que está cerca del castillo, funciona más como un parque urbano porque está realmente cerca de la ciudad. Pero a partir de un cierto punto entras en un parque natural, que además está vallado, tienes que cruzar una puerta, y es un parque natural donde hay una reserva de ciervos impresionante, y de repente te pasa una manada de ciervos que cruza el camino. Es una mezcla de pura naturaleza, pero con un estricto orden geométrico. Yo la verdad es que me emocioné recorriéndolo. ¿Y esto se podría considerar land art? Yo esa es la sensación que tuve. Era land art del siglo XVII, XVIII. El land art es una corriente de arte contemporáneo en la que el artista utiliza la naturaleza como material. Posiblemente la obra más famosa o de las primeras es el espiral que hizo Robert Smithson en un lago de sal en Utah en 1970. Dispuso una serie de piedras dibujando una espiral. Claro, esas piedras de esa forma, de forma natural, no habrían quedado nunca así. Claro. Fue el artista que hizo ese dibujo, esa intervención sobre el paisaje. Aquí seguro que en el inicio, cuando hicieron este camino, pensaban en una avenida ceremonial. Pero ahora, con el añadido de la estatua, cuando lo visitas y teniendo evidentemente esta conciencia de intervención artística en el paisaje, yo creo que se puede vivir como tal. Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols. Decías, Miquel, al principio de la conversación que ibas a hablar de 2 obras. Entiendo que son 2 caminos. Sí, son dos caminos y son 2 obras que por circunstancias las vi en pocos meses. Esta segunda obra está en Italia, en Asís, en el conocido como Bosque de San Francesco. Y la obra en sí es el Terzo Paradiso del artista italiano Michelangelo Pistoletto. Son 3 círculos de árboles plantados por Pistoletto en 2010 en un claro del bosque que hay, una zona relativamente amplia, y yo aquí sí que sentí una emoción profunda recorriendo este espacio. El Terzo Paradiso es una forma que creó Pistoletto hace ya varios años a partir del símbolo del infinito. El símbolo del infinito, que es como ese 8, ¿no? Tumbado, puesto en horizontal. Pistoletto a ese símbolo del infinito le añadió un tercer círculo y el central lo hizo más grande.
tal forma tienes un círculo pequeño que se enlaza con uno mayor y otro pequeño en el otro extremo. Y de uno vas pasando al otro, sí. ¿no? De ahí el infinito, vas pasando. Es un camino que no tiene ni inicio ni final. Exactamente. Él hizo varias obras con esta forma. Pero lo interesante es lo que hizo en 2010, el 27 de mayo, en este claro del bosque en Asís, trazó con un arado tirado por un buey, trazó sobre el terreno este dibujo, este infinito de tres círculos. Y al lado y lado del arado plantaron 121 olivos, siguiendo estos 3 círculos y creando entre los olivos un camino que va pasando de un círculo al otro. Entonces, cuando tú visitas esta instalación, primero que tienes que ir andando, atravesando el bosque, tienes que salir de Asís y son casi unos 40 minutos andando por medio de la naturaleza, bajando hasta que llegas en el centro del valle, donde se abre este claro al bosque, y tú lo primero que ves son los olivos por fuera. Tú cuando llegas no percibes esa perfección de los 3 círculos. Ya. Eso se ve pues desde una foto aérea o cuando te puedes subir a algún punto alto para verlo. Tú ves los olivos, intuyes que hay algo dentro y claro, tienes que cruzarlo. ¿Y ese recorrido? El instinto es cruzar los olivos, que te tienes que agachar, porque además no son muy altos, claro. Pero claro, cruzas y accedes al centro del círculo. Y ese lugar ya es muy especial, porque es como un claustro natural, abierto al cielo. Tú estás como en un claustro, los claustros, esas construcciones cerradas que tienen un deambulatorio perimetral, sí. Pues aquí tienes lo mismo, estás en un espacio cerrado, abierto al cielo, con un deambulatorio de olivos alrededor. En el centro del círculo central hay una asta de acero inoxidable de 12 metros de altura que se alza hacia el cielo, sí. Que de alguna forma está uniendo, ¿no? el terreno con lo alto. ¿Y qué significa? Bueno, aquí cada uno tiene que interpretarlo como quiera, pero es como esas agujas que hay encima de las iglesias, ¿no? Sí. Ese apuntar hacia lo alto. Lo bonito de esta asta de acero es que si te acercas a mirar, es acero pulido, brillante, y si tú te acercas mucho y miras hacia lo alto, el propio tubo refleja las nubes, el cielo, y casi no puedes ver el final. El final del tubo se confunde con el propio cielo. Casi desaparece, parece que sea infinito. Pero lo más impactante es cuando realmente te pones a hacer el camino dibujado, estos 3 círculos. Cuando entras en el espacio entre los olivos, sí. Porque tienes dos hileras de olivos, tú comienzas a andar por un círculo. Claro, cuando llegas al cruce de los 2 círculos, de cualquiera de los lados, te encuentras una bifurcación, una a la derecha, la otra a la izquierda. Da igual la que tomes, giras, claro, a la izquierda, das la vuelta al círculo, vuelves al mismo punto. No, ahora cojo la de la derecha. A la derecha doy la vuelta al círculo grande y me vuelvo a encontrar otra vez la misma bifurcación. Puedes estar caminando entre olivos hasta el infinito. Has entrado en el infinito, estás caminando por el infinito. Parece un juego, ¿eh? Y a lo mejor los siguientes piensan, bueno, sí, está bien, es la gracia del símbolo del infinito. Yo empecé a andar. Y poco a poco fui entrando en una especie de mantra interior, de ir caminando, de ir encontrándome constantemente esa bifurcación que me decía, ¿dónde quieres ir? ¿A la derecha o a la izquierda? Seguir andando. Más lo hice un día en septiembre, que hacía mucho calor, no había nadie, el único loco que había bajado hasta allí era yo. Y estuve casi 1 hora dando vueltas sin parar. No me atrevo a decir que fuera una experiencia religiosa, pero sería la forma mejor de describirlo. Lo que sentí dando vueltas en medio de la naturaleza, con esa asta de acero en el centro, fue algo realmente muy, muy especial. ¿Y caminar por el infinito, por ese infinito, para ti en ese momento fue arte? Yo lo viví así. La verdad que es que el arte, si intentamos definirlo, no deja de ser una disposición de colores en un lienzo, si es una pintura, de formas en el espacio, si es una escultura, o de objetos, de cosas, si es una instalación. Vamos a decir que es una disposición de árboles. ¿Qué es lo que convierte esta disposición, esta pintura, esta escultura en arte? No que un artista la haga y diga, esto es arte. No, lo que convierte eso en arte es cuando una tercera persona, alguien que no es el artista, viendo esa disposición de colores, de formas, de objetos o de árboles, se emociona.
Cuando eso sucede, estamos ante una obra de arte. Somos nosotros que lo estamos experimentando así. Y yo sin duda en el terzo Paradiso de Pistoletto lo sentí. O sea, no toda la jardinería, digamos, se puede considerar arte. Ni toda la pintura, ni toda la escultura. Me recuerda mucho a algo que dice a menudo Carlos Bollero, ¿no? Cuando una película le mueve. Si Claro, no le mueve, es que pues tú estás viendo algo y ya está, ahí pasando un rato. Pero Claro, si te mueve ya estamos hablando de otra cosa, si te Sí. mueve por dentro. Sí. Y da igual si es con colores o con árboles. ¿A ti te ha pasado, Mara Torres? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Te ha Buenas tardes a pasado todos. esto ¿Qué en tal? alguna ocasión? ¿Estar en algún lugar, pues no sé si un paisaje natural o no? A lo mejor es dentro de un edificio, pero de sentir de que ese lugar en el que estás, que lo que estás viendo te está haciendo sentir algo, decía Miquel. No sé si es algo religioso, pero está muy cerquita, ¿no? Total. No sé si lo habéis comentado porque estaba viniendo hacia acá, hacia el estudio, es el síndrome de Stendhal, que algo pueda contigo, que te mueva tanto, que te conmueva tanto, una obra de arte, un paisaje, que sin haberlo esperado te remueva de los pies a la cabeza, ¿no? Claro, Sí, sí. la clave del arte es que haya sido hecho por otra persona. Cuando es el paisaje el que te conmueve, estás ante algo sublime. Cuando es algo natural, no le podemos llamar arte a una puesta de sol y seguramente es de las cosas más maravillosas que existen. Pero de repente, si una pintura, una escultura o una disposición no natural de objetos naturales te conmueve o te emociona como una puesta de sol, entonces es donde estamos en el mundo del arte. Qué chulo. Bueno, vamos a encender la luz del faro. Que tiene momentos, que tiene ratitos que también conmueven muchas veces. Hoy ha comentado Francino la entrevista y a Isaías. Sí, la lo estaba entrevista que escuchando. tuvisteis ayer y me he quedado yo con las ganas de tengo que ir a buscarlo en el podcast porque yo no la escuché y me parece muy María Ángeles Durán, interesante sí, he estado sobre los escuchando cuidados. esa primera hora de La Ventana que ha sido fantástica. María Ángeles Durán es la socióloga más prestigiosa de este país. Ha trabajado para Naciones Unidas, tiene el Premio Nacional de Investigación, fue la primera socióloga catedrática de España, y ella ha acuñado el término cuidatoriado, ¿no? Proletariado, acuérdate, Sí, sí. proletariado, pues ella acuña cuidatoriado, que es toda esa parte en la que tenemos que entender, salía también en la primera hora de La Ventana, que hay un montón de gente que va a necesitar cuidados y alguien que ejerza esos cuidados, que hoy en día es un trabajo no remunerado, valorado pero no remunerado. Y estuvimos charlando de algo muy interesante. Tú sientes que tienes que cuidar porque tienes una especie de deber moral, ¿no? Porque tus padres te han cuidado y tú les cuidas a ellos. Tú tienes hijos y sientes que los tienes que cuidar porque para eso los has traído al mundo. Pero es que hay que ir más allá. Hay que encontrar una manera en la que entendamos estos cuidados mucho más allá de la moralidad o del amor que sienta cada uno. Total. Y sí, decía que teníamos un reto interesantísimo ¿Y cómo por delante. visibilizar ese trabajo y remunerarlo? Sí, pero ¿cómo? Porque, Ya. por ejemplo, yo le hacía la pregunta a María Ángeles, digo, ¿tú crees que las amas de casa o amos tendrían que tener un sueldo? Y ella me dijo, es que ningún partido, ni de derechas ni de izquierdas, ha conseguido nunca llegar a un consenso. En este caso es un tema delicadísimo. También decía, las bajas por paternidad o maternidad también es una manera de remunerar Sí, esos sí. cuidados. Pero bueno, la verdad que sí, es interesantísima escucharla. Y yo esta noche recomiendo. en el faro pensamos... Bueno, no, es que calla, porque nos hemos vuelto locos del todo. Miquel, no te voy a poner el suelo en la vida, ni a Marta, porque tengo otro reto. A ver. No es ni palabra, ni verbo, no es ni sustantivo, ni nada. Le pedimos a la gente que complete esa frase. Pensaba que... Claro, aquí entran los prejuicios, los tópicos. Por ejemplo, vamos a tener a Lucas Font, corresponsal en Londres. Cuando él llegó, igual pensaba que todos los británicos eran puntuales. Y se han Y encontrado tomaban con té. que no. Y tomaban té, exacto. O, por ejemplo, yo pensaba que me había equivocado de carrera y no. O el invitado que habéis tenido en la hora con Elvira Lindo. Él pensaba que no iba a ser padre.
y de pronto se encuentra con Olivia, ¿no? Entonces, claro, es que se puede aplicar de 1000 maneras. Entonces pedimos a los oyentes imaginación al poder para que nos quede un programa, siempre lo digo, poliédrico, pero pueden salir, o yo pensaba que hacer una tortilla de patata era fácil hasta que me encontré con las patatas, la cebolla y los huevos. Divertidísimo, pues mira, tenemos una canción por si te sirve. Hay gente que piensa que les ha tocado Dios. ¿Por qué no? Mara, gracias. Te escuchamos. Adiós. Miquel, un besazo. Un abrazo. La Ventana, en Ser Podcast. Nieves con Costrina, buenas tardes. Buenas tardes, Marta del Vado, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy Este Acontece nos lleva a Estados Unidos. Vamos a hablar de uno de los grandes clanes políticos de ese país, uno de los más cinematográficos también. ¿Quién no se sabe la historia de los Kennedy, ¿no? De la familia Kennedy en general, o al menos una parte de su historia, yo diría que la más edulcorada? Sí, totalmente, totalmente. Estos están muy blanqueaditos todos, tienen un baño de lejía encima que no veas. En realidad te está tocando hoy a ti una recogida de esas miguitas que vamos dejando con algunos temas. Sí, esta semana... Hay que alargarlo, este tema hay que desarrollarlo. Sí, porque es que da mucha rabia, hay algunas cosas que tienen tanto detrás que dices, bueno, a ver cómo solucionas esto Entonces, claro, como dice Francino, vamos dejando miguitas y luego hay que ir recogiéndolas. Bueno, pues a ti te ha tocado hoy una recogida de miguitas. Esta semana empezamos con los Kennedy y vamos a cerrar con ellos aprovechando que el 23 de octubre de 1928, tal que ayer, nació la productora de cine RKO. Y en ese ajo estuvo metido Joseph Kennedy. Al final ya verás como diría Francino, cómo hila todo. Pero esto es solo el pretexto. En Boston, y esto lo sabes tú de sobra, que te has chupado todo aquel país muchos años y mucho tiempo, en Boston está la biblioteca y museo presidencial John Fitzgerald Kennedy, que es un pedazo de edificio dedicado a la memoria de este pollo presidente, el 35º creo que era. Allí hay exposiciones con las vajillas que usaban los Kennedy, hay vestidos que se ponían los Kennedy, hay fotografías de los Kennedy, hay regalos de Estado a los Kennedy, las biografías blanqueadas de todos los Kennedy. Es probablemente el museo con más mentiras o medias verdades del mundo. Tú pagas $18 por entrar y tienes que estar dispuesto a tragarte una loa empalagosa de este clan en general y de JFK en particular. Pero a lo que voy es a que las extensísimas biografías de los católicos miembros del clan Kennedy han puesto todo lo bonito y por supuesto han omitido todo lo feo. Así que si van por Boston, pues mi consejo, no se dejen $18 en pasearse por un gran fraude, una gran mentira. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look in my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing for so long that even my mama thinks that my mind is gone. A ver, está en Boston porque allí, digamos que empezó todo, ¿no? Porque por mucho que el museo y la biblioteca rindan homenaje a JFK, en realidad el que nació en Boston fue el jefe del clan, Joseph Kennedy. Es que era él el que era de allí, de Boston. No sé si que lo llamemos jefe del clan o el padrino directamente, porque que vaya personaje. A ese nivel, ¿no? Sí. Sabemos que empezó siendo banquero, que estuvo relacionado con las mafias, que participó del contrabando de alcohol en plena vigencia de la ley seca, que se hizo millonario, que entró en política a golpe de talonario, que así fue como consiguió ser embajador en Londres, que allí la pifió porque se le vio el plumero y dijo que Hitler era un buen tipo y, hombre, los nazis, pues una gente estupenda, que no había que ponerse así con ellos. Churchill amenazó a Joseph Kennedy con detenerlo y hubo que sacarlo de Londres, ya deprisa y corriendo. Este fue también Kennedy el que situó a sus hijos en la élite política y a sus hijas las puso a parir familias numerosas, menos una, de la que se deshizo porque esto ya lo contamos el lunes, le salió un poquito defectuosa para su gusto. Resumiendo, hay que decir que el patriarca de esta familia era un delincuente con todas las letras. Y eso en el Museo de Boston no te lo dicen. No está bonito. Hoy nos interesa la faceta menos conocida de este tipo en relación con la industria cinematográfica. Porque los Kennedy y el cine siempre han estado íntimamente relacionados. Marilyn Monroe y su relación con los dos hermanos. Con los dos, estuvo con los dos. Y bueno, y las que se habla menos, Audrey Hepburn, Marlene Dietrich, que estuvo con JFK, Angie
Dickinson, que era muy graciosa porque por donde iba recordaba su noche con el presidente como los 6 minutos más excitantes de su vida. Con todo lo WhatsApp. Dice, sí, uy, con Kennedy sí fueron mis 6 minutos más excitantes. Sí. Bueno, y el propio patriarca, Joseph Kennedy, y su relación con Gloria Swanson. Bueno, todos estos tienen mucho por lo que callar. Lo que viene a continuación es una historia de chantaje, de mafia, de extorsión, sexo y mentiras, pues que eso no lo van a encontrar en Vox. En el museo, ¿no? Oye, yo creo que si Joseph Kennedy entró en la industria cinematográfica será porque vio negocio. A ver, no por el amor a la cultura. ¿Cómo lo sabes? ¿No? Él seguía el rastro del dinero. Claro. Seguía el rastro del dinero. Pasando por encima de la ley, de la moral, de las personas. Lo suyo era pasta y poder. Y se hizo, supo cómo hacerlo, se hizo multimillonario. Los Kennedy iban a misa todos los domingos y de lunes a sábado el patriarca delinquía y se saltaba 9 de sus 10 mandamientos. Pero nos han repetido hasta la saciedad que los Kennedy eran muy católicos y JFK el primer presidente católico en Estados Unidos. Que más que un mérito, ¿yo qué quieres que te lo diga? Yo lo veo como una lacra, pero bueno. Kennedy, y a partir de ahora hablamos siempre del padre, sí, solo de él, empieza a interesarse por esa industria floreciente que era el cine en 1919. Olfato para los negocios tenía, eso era indiscutible. Y el cine se veía venir como un gran negocio de entretenimiento. En 1919 compró una pequeña cadena de salas de cine en la región de Nueva Inglaterra, que está en la costa este, pero arriba del todo, donde se acaba Estados Unidos. Sí. Es una región que abarca 6 estados de los pequeñitos. Esa cadena de cines le demuestra que ese es un negocio que va viento en popa. Pero eso de distribuir películas y proyectarlas en las salas que tenía, eso se le hacía poco, porque el mayor negocio estaba en la producción cinematográfica. Ahí es donde se ganaba pasta. Y Kennedy decide comprar en 1926 la productora HBO, con la que empieza a producir unas pelis de vaqueros que se vendían como churros. Eran películas mudas todavía. Los vaqueros a los yanquis les encantaban. Era la exaltación del patrioterismo americano. Hombre blanco masacrando pieles rojas para llevar la civilización a aquellas tierras. Héroes a caballo, ¿no? Yo creo que las pelis de vaqueros son a los yanquis como los tercios de Flandes a los patrioteros españoles. Pues sí. Más o menos, ¿no? Bueno, la productora le fue tan bien a Kennedy que acabó fusionándose a finales de octubre de 1928 con otras compañías. Y así nació la famosa RKO, con Kennedy implicado en la gestión y un poco ansioso porque le faltaban salas de cine para proyectar. Él quería producir, distribuir y proyectar. Y al otro lado del río Mississippi, en la zona oeste de Estados Unidos, no tenía suficientes salas. Eso había que arreglarlo, por las buenas o por las malas. A ver, eso de por las malas suena a que se dejó alguna víctima por el camino. Este dejaba víctimas por donde iba. una o varias incluso. Los Kennedy han dejado muchas víctimas, pero siempre se han salido con la suya. Con lo cual, en todos los casos hay que poner eso de presunto por delante porque no han salido condenados. Se libraban de todas. Ya. A la RKO le faltaba tener en propiedad salas de proyección en la costa oeste para todas sus producciones, porque allí, en la costa oeste, el propietario de la mayor cadena de teatros era un griego nacionalizado estadounidense que se llamaba Alexander Pantage. En realidad deberíamos llamarle Alexander Padazis, porque es que era griego, pero bueno, allí, igual que ellos lo nombraban así, este señor se llamaba Alexander Padazis. Bueno, Pentage, lo llamaban allí, como fuera. Este hombre tenía el control de casi todas las salas de cine y teatro al oeste del Mississippi. De hecho, se llamaba el circuito Pentage. Y controlaba 80 y tantos recintos, muchos. Desde la RKO, aunque la negociación la llevaba Kennedy, se le hizo una oferta para comprarle toda su cadena. Pero el griego dijo que no, que él no vendía su cadena de teatros y de cines, y mucho menos por la ridícula oferta que le hicieron desde la RKO, que le ofrecieron $8 millones, cuando según los que saben de esto valía muchísimo más, valía 30 o 40 millones toda esa cadena. Kennedy se mosqueó y dijo, pues mira, si no nos vendes tu cadena, no te distribuimos películas de la RKO, que eso era una faena muy gorda porque eran películas de éxito.
El Pentage, Opadacis, aguantó la presión y continuó negándose a vender. Y Kennedy, al parecer, y así está recogido en multitud de publicaciones y en varios libros biográficos, lo cual no tiene por qué ser cierto lo que se cuenta, ahí pasó a la acción más sucia, propia de la mafia con la que siempre había estado en tratos. Todo presunto, claro, todo presunto, como diría Rajoy, todo presunto. Ojo, y reconociendo que en asuntos tan turbios, aunque la base sea real, aunque la catadura moral y la falta de escrúpulos del patriarca de los Kennedy sea de sobra conocida y nada presunta, se sabe que la historia se adornó también de más. O sea, tengamos esto claro, se adornó de más, pero hay una base muy real de la historia. Lo que contamos a continuación fue uno de los escándalos más sonados de Hollywood. Hasta dónde estuvo implicado Kennedy no está claro, pero que fue el principal beneficiado, vamos, eso sí que está clarísimo. Pero entonces, ¿acabó consiguiendo esa cadena de cines al oeste del Mississippi? Sí, se la quedó la RKO, sí, se la quedó entera. Nos vamos a Los Ángeles, vámonos a la costa oeste. Después de que Kennedy le hiciera la oferta de compra por un precio ridículo, el empresario griego Alexander Pentage, fue denunciado por una joven bailarina de 17 años. Era menor de edad. Lo denunció por haberla violado o intentado violar en su despacho cuando fue a pedirle trabajo. La joven se llamaba Eunice Springer y salió corriendo y con la ropa medio rota a la calle gritando que Pentage la había violado. El empresario fue detenido. Él dijo que era mentira, que le habían tendido una trampa. La prensa hizo su labor y ya sabemos que cuando algunos periodistas deciden sentenciar a alguien antes del juicio, saben perfectamente cómo hacerlo. En España se hizo con los acusados falsamente en el caso Arni. La prensa consiguió que se condenara también a Dolores Vázquez, que luego resultó que no había asesinado a Rocío Baninkoff. Bueno, ¿y qué decir de ese señor Ferreras, que sabiendo que era mentira y burdo difundió falsedades? O de Ana Rosa Quintana, que trataba con todo cariño al alcalde de Ponferrada, acosador de Nevenka, y a ella la señalaba como responsable de su acoso. En fin, por no haberlo impedido. Los periodistas impúdicos saben cómo hacer mucho daño. Y la prensa de Los Ángeles tuvo muy fácil poner a todo el mundo de parte de la joven estadounidense y defenestrar a ese empresario griego, que era extranjero, con un aspecto muy bruto, o sea, era un inmigrante que había triunfado y que además hablaba malamente el inglés, hablaba con un acento muy marcado. El periódico que más machacó al griego fue Los Angeles Examiner, que pertenecía a la cadena de William Randolph Hearst, y Hearst era íntimo amigo de Kennedy. ¿Pero el empresario acabó condenado? Hombre, 50 años de cárcel. 50 años. 2 años después, sin embargo, la Corte Suprema de California concedió la apelación de los abogados del acusado para un nuevo juicio porque su defendido había llegado prácticamente condenado socialmente a los tribunales. No se presentaron pruebas más allá de la declaración de la joven. Se apeló a que había habido poderes superiores, así los llamaron, y extraoficialmente se señaló a un exfiscal del condado de Los Ángeles y a Joseph Kennedy. Nunca se demostró que Kennedy estuviera implicado, o como señalaron algunos, pagara a la joven $10,000 para que llevara a cabo su acusación. No se puede decir que esto ocurriera. Es probable que la violación existiera, no lo sabemos, y más probable aún que Kennedy aprovechara que el Pisuerga pasa por Valladolid para hundir aún más al dueño de los 84 cines del circuito Pentage. No. El empresario griego fue finalmente absuelto, pero su vida quedó arruinada totalmente y se vio obligado a vender por un precio aún más ridículo que el que le ofrecieron al principio. Tanto Kennedy, ya ves, hija, menudas piezas para un museo. Pues igual la idea esta de los Kennedy hay que revisitarla, por lo menos. Sí. Esta familia tiene mucho que revisitar. Total. Muchísimo. Gracias, Nieves. Un beso. Gracias a ti, Marta. Chao, gracias. La Ventana.
en Ser Podcast. Yo quiero que a ti te guste como cocino la cena. Con mucho sabor, muchas cosas buenas. Los oyentes cocinan en La Ventana. Como cocino yo, no cocina cualquiera. Pues hoy hemos empezado el programa hablando con Mikel López Iturriaga de la cocina de siempre, de la cocina de aprovechamiento, y en esa línea va la receta de hoy de María de Valladolid. Os dejo esta receta que aprendí en un libro de cocina cuando vivía en Portugal. Es una receta de aprovechamiento. Cuando asas un pollo y te sobra carne, pues al día siguiente sacas esa carne que te ha sobrado, la troceas como prefieras, muy menudita o en trozos más grandes, al gusto. Hay que cocer pasta y para hacer la salsa pochamos cebolla y ajo en aceite de oliva. Cuando ya está pochado añadimos champiñones frescos. Cuando los champiñones frescos ya están hechos, añades la carne del pollo que te sobró del día anterior. Y luego yogur y mayonesa, más o menos una parte de mayonesa por cada 2 partes de yogur. Le añades estragón, bien con alegría, lo sirves, y un poquito de perejil y un poquito de queso rallado. Me ha gustado esto del estragón con alegría. Con alegría, sí, sí. Hoy en breve vamos a hacer la segunda semifinal de recetas, así que animo a los oyentes a que manden la suya a nuestro WhatsApp del programa al 638 865580. Y ahora... Lo que queda del día, con Isaías Lafuente. Empezamos, Isaías, a cerrar la ventana con la resaca de los Ondas. Sí, podríamos seguir con la receta gastronómica porque ayer fue día de brindar con los premiados y hoy ha sido un día de resaca. Ayer a Ángels la despertábamos de la siesta, hoy ella y su equipo andaban un poco desconcertados. Pues la verdad es que no sé qué quieren que les diga, porque hay algunas mañanas en las que es muy difícil ocultar la alegría. Claro. Para serles sincera, como podrán imaginar, ayer fue un día especialmente feliz, pero sobre todo porque esto no pasa todos los días. Sí, bueno, ya hemos contado antes que estamos muy felices. No sé si habría que seguirlo contando todo el rato, pero bueno, ayer se dio a conocer el fallo de los premios Ondas, han galardonado a la Cena de los Idiotés, a La Revuelta, a La Ruina, a Estopa, a Los Chichos, a compañeros de radios y teles. Y sí, también pues a la directora de este programa, a Ángels, por su trayectoria, aunque en realidad esto... Pero es que ya hemos hablado de esto. Ya, pero es que yo estoy hablando del Barça. Claro, es que el Barça ayer jugaba contra el Bayern, que es la bestia negra, sí. Y Sampe, el Barça goleó. Pues goleó, efectivamente, y Ángels estaba esta mañana doblemente feliz. También hemos recibido hoy a Aimar, ayer lo saludamos en directo. Bueno, hoy hemos recibido al otro Aimar Bretos, que ha abierto las tuiterías. Con un Ondas debajo del brazo iba a decir... Las tuiterías. Ahora sí. Bueno, empezamos las tuiterías. No es mala estrategia esta que plantea Chaplin. Tengo la casa tan desordenada que cuando viene visita finjo que me acaban de robar. El siguiente tuit, perdón, es un tuit porque es un tuit cruel, pero también es gracioso, y el autor es Gafelion. 27 llamadas perdidas de GAES. Vamos ahora con Denny Horror, que se dirige a la audiencia más joven. Vosotros sois muy jóvenes y esto os va a sonar a loco, pero que durante unos años hubo un consenso social de que ser nazi estaba feo. Sí, es verdad, ¿os acordáis, no? Y cualquier día es un buen día para recordar este glorioso tuit de Carlitos. Excelente vino, camarero. ¿Cómo dice que se llama? José Manuel, señor. Bueno, y volvemos a los Ondas porque en esto de los premios muchos son los llamados, pocos los elegidos. Incluso hay alguno no llamado que hoy ha reclamado en La Ventana su premio Ondas. Se llama Ralfa Romeo y ha hablado con los especialistas. ¿Cuál es tu nombre? Ralfa Romeo. Ralfa Romeo. ¿Qué me cuentas, Ralfa? Muchísimas gracias, lo primero. Muchas gracias por todo el cariño. Nada, lo merecéis. Por todo el cariño que nos dais desde esta sección. Nada. A la que, por cierto, no le darán un premio Ondas. No le darán un Ondas, ¿no? Mejor darle un premio Ondas a secciones como la esta de la Cena de los Idiotés, donde van famosos, cantantes, actores, todos muy cultos, todos muy listos, pero prescindibles.
En la sociedad prescindible, todo ello, ¿no? O sea, no o sea, como los nosotros, cantantes, los intelectuales son prescindibles. No, vale. Bien, pero sobran, ¿no? No es por nada, pero a ver si el jurado de los Ondas se deja de tanta floritura al escribir y dejan de lirismo, sí, frases guays, sí, y premian alguna vez a los que levantamos la sociedad cada día, que somos los camioneros. Bueno, yo creo que el Alfa Romeo nunca va a tener un premio Ondas. Hay otros que sí que lo hubieran merecido, por lo menos. Muchos pioneros de la radio, como Luis Medina. Es uno de estos pioneros de este medio. Aquí, en Radio Madrid, en esta emisora, sus nietas hace tiempo pidieron a la radio si teníamos aquí algún dato en el servicio de documentación. Bueno, con los datos que ha conseguido, Severino Donate ha hilvanado esta mañana su trayectoria. Luis Medina formó parte de la primera sección artística de EAJ7 Unión Radio Madrid, compuesta por 6 personas. Era el primer speaker y tenía un sueldo mensual de 500 pesetas. Jóvenes sin carrera, vuestro porvenir está asegurado en la calle. Fonógrafos, ventas al contado y a plazos de toda clase de aparatos. Medina estaba en todas partes, hacía retransmisiones en directo desde el Teatro Fuencarral, daba clases de literatura y declamación para niños becados por la Unión de Radioyentes y aparece en la imagen de la primera unidad móvil, un remolque con grandes altavoces, amenizando previamente al público en las noches de verano que han acudido al Parque del Oeste a oír a cantar a La Preciosilla. Y este reportaje de Severino Donate, hecho con todo el cariño, lo han escuchado aquí las nietas de Luis Medina. Me parece un viaje apasionante, porque realmente tenemos muy poquita información y me parece que era algo tan bonito lo que se hacía. Con tan poco hacían tanto, yo creo que eran tan poco conscientes de que iban a hacer historia y me parece muy bonito que se pueda recuperar todo esto que estaba un poquito olvidado, y yo estoy seguro que si por aquí estuvieran mirando o estuvierais sentado, estaría diciendo wow. Luis Medina, que contó la llegada de la República, fue condenado después de la Guerra Civil, se le prohibió volver al micrófono, aunque él siguió haciendo guiones durante toda su vida. Bueno, a él le fue bien y también le fue mal en la radio. A Ángels le está yendo estupendamente bien, a su Barça también, como hemos comprobado, y parece que Kamala Harris pues ya va con paso firme hacia la Casa Blanca. Por lo menos eso nos han contado hoy en las noticias del Mundo Today. Kamala Harris ya adelanta al PP en 10 puntos, según el CIS de Tezanos. Se traslada a Andorra para escapar de Hacienda después de que su primer vídeo en YouTube haya alcanzado 126 reproducciones en una semana. No puede ser que la mitad de los 0,05 céntimos en ingresos que me ha generado el vídeo "Me como la hamburguesa más grande de Madrid" se los quede el gobierno. No soy tonto, ha dicho el youtuber. Óscar Puente admite que la web de Renfe es él. Ayuso publica el libro Manual de Residencia. Televisión Española emitirá La Revuelta Ciclista España. Yolanda Díaz incluirá una copia del libro Así es la puta vida de Jordi Wild con el subsidio de desempleo. Bueno, pues no sabemos si hoy tendrá que coger este libro Yolanda Díaz porque tiene otros problemas. Íñigo Errejón ha anunciado hoy que deja la política después de haber recibido algunas denuncias por acoso. Y esta decisión de Íñigo Errejón ha convulsionado la ya convulsionada vida política de este país. Por si no hubiera suficientes cosas turbias en la política española, hoy hemos conocido la dimisión, retirada, renuncia de Íñigo Errejón, portavoz parlamentario de Sumar. Lo ha contado Javier Casal a las 2. Íñigo Errejón acaba de anunciar en redes sociales que deja su escaño y que abandona la política. Ha hecho público un comunicado, Errejón, en el que asegura que su dedicación a la política le ha llevado a un comportamiento que se emancipa de los cuidados, generando una subjetividad tóxica que el patriarcado multiplica. ¿Qué ha dicho? Esta manera algo alambicada que tiene Errejón de hablar para sugerir que es consciente de aludir a las denuncias sobre comportamiento inapropiado realizado por algunas mujeres durante las últimas horas. Red flag. En Sumar dicen que están investigando esas denuncias. Y hemos hablado de un montón de cosas en La Ventana. Hemos hablado de los cuidados y de el futuro de los cuidados en una sociedad cada vez más envejecida, de los nuevos proyectos de la Fundación Vicente Ferrer, en estos momentos trabajando con niños en Nepal, y también hemos hablado de la paternidad. It's not time to make a change,
Lo hemos hecho con Miguel Macías. Él ha vivido más de 2 décadas en Estados Unidos, ha escrito algunos artículos sobre paternidad, sobre su paternidad, que han tenido una gran repercusión viral, sobre todo algunos escritos en The Guardian, otro en The New York Times. Él ha roto en estos escritos el tabú del arrepentimiento paterno. Son cosas tan sencillas como verte en un momento difícil con tu bebé, ¿no? Y claro, te empieza a afectar a todos los nervios, a las emociones. Empiezas a pensar, Miguel, pero si tú no querías tener niños, claro. lo tenías claro desde que tenías 15 años. ¿Cómo has terminado aquí, no? Yo no puedo decir que me arrepiente, ni mucho menos. Lo que sí viene a decir es que te puedes permitir tener esos pensamientos, ¿no? Y está bien hablar de ellos y no pasa nada, ¿no? Cada vez más creo que hablamos de lo duro que es ser padres, ser madres. La paternidad es una pisonadora de cuidados, de sueños. Bueno, lo más simple es que tu tiempo ya deja de ser tuyo. Y de la paternidad, que es uno de los clásicos, porque tiene sus momentos, como el fútbol, que también es otro clásico. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Esta semana vivirá un nuevo clásico más entre el Barça y el Real Madrid. Por aquí, por la ventana, han desfilado Mariano Rajoy y Ferran Adrià, el uno del Real Madrid, el otro del Barça, y hemos buscado también una mirada neutral en Marc Giró. Bueno, en el otro Marc Giró, que ha venido con Raúl Pérez. Marc Giró, buenas tardes. Buenas tardes, amigas de Ventana. Oye, maricas, siempre he querido ser presidenta de algo. Fíjate, lo hemos seguido. A ver, ¿cuál es la pregunta, Carlos? No te había preguntado nada todavía, más. No te había preguntado nada sobre el clásico. Es el clásico, vale. El clásico. Qué pérdida de tiempo, por favor, el clásico. De verdad, es que no sé si no es fútbol ni nada que se le parezca, por favor. O sea, un clásico es un beige. Tú a mí me dices Vinicius y digo yo, Vinicius, yo creo que es un Ribera del Duero. Qué rico ese Vinicius que estoy probando. O me dices así lo digo bien, Lamine Yamal. Digo, a mí me parece que es un vestido de la nueva colección de Carolina Herrera. Digo, eso es un clásico, por favor. Tú me hablas de fútbol, yo escucho interferencias, ¿no ves? Yo pues, soy un coche entrando en un túnel, la radio, ruido blanco. Vamos, que no le importa absolutamente nada. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre chateaubriand. Ahora que muchos oyentes estarán ya preparando la cena, comenzábamos hablando de recetas y terminamos hablando también de recetas, de comida. Hoy lo hemos hecho con Mikel López Iturriaga, que ha venido con su libro, Cocina de aquí para gente de hoy. Es un manual, nos decía, que reivindica la cocina tradicional, pero traída a nuestro tiempo, al año 2024, con recetas sencillas y contadas sencillamente. Es decir, un libro para mí, un libro para torpes. Para torpes auténticos de la cocina. Un criterio de selección muy claro que he tenido es que fueran fáciles de hacer, o sea, y relativamente rápidas. Y apuesto decididamente por el uso de toda la tecnología que tengas en la cocina, porque yo creo que la mejor manera de defender la tradición y de mantenerla es mantener el espíritu de los platos, pero llevándolos al momento actual. Y en el momento actual la gente no tiene mucho tiempo para cocinar, ni muchos conocimientos, ¿no? Hay que poner las cosas fáciles. Él no renuncia a lo moderno, desde luego, pero sí que cree o percibe que hay ciertas ganas de desofisticar la cocina. Yo creo que esto ya viene de unos cuantos años atrás, ¿no? Y sí que es verdad que en los restaurantes y en general en la hostelería se está notando como este regreso a cosas, no sé si más tradicionales, que pero no sé sí si es la palabra, ¿no? más naturales o con menos fuegos artificiales, ¿no? Y desde luego yo creo que sigue habiendo interés por este tipo de cocina, ¿no? Y en este país en el que es tan difícil ponerse de acuerdo en algo, sí que hay algunos platos en los que nos podríamos poner de acuerdo, como la tortilla de patatas. Bueno, es que la tortilla de patatas yo creo que es el único plato español que ninguna comunidad autónoma ni ninguna ciudad se puede atribuir, ¿no? O sea, todos los demás como que tienen su entorno y la tortilla es como pan española, de alguna forma. Así que acuerdo sobre la tortilla de patatas, pero no sabemos si sobre otros platos como unas sencillas patatas bravas, en donde también hay discrepancias. En esto de las bravas es que no hay mejor o peor. O sea, hay bravas muy bien... Esto es lo que digo al final de este texto. Hay bravas bien hechas y bravas muy mal hechas en los dos terrenos, ¿no? Tú puedes tener tus preferencias seguramente basadas en lo que has comido de pequeño o lo que has visto de siempre, ¿no?
Pero al final lo importante es que la patata esté bien frita, que esté bien cocida por dentro. Eso, platos bien cocinados o mal cocinados. Esto es lo importante y se puede aplicar a todos. Y como mañana viajamos hasta Coruña, pues le hemos pedido que nos haga un par de recomendaciones. Pues mira, que la cocina gallega para mí es ejemplar en su sencillez. O sea, a la hora de sacar partido, de no complicarse mucho la vida en la cocina y sacar mucho partido a algunos productos. Y que tiene auténticos platazos que están en el libro, como el caldo de porretos, que los porretos son los tallos verdes de la cebolla o de la cebolleta, con los que puedes hacer una sopa que te pees, hablando claro, o creaciones como el bandullo, ¿no? que también está en el libro y es una especie de pastel de bollos, así un poco a la inglesa. Es como un postre de estos, como de pazo gallego del siglo XIX, que es una auténtica fantasía. Pues nada, Marta, este par de platos que nos ha dejado hoy el comidista en la ventana son el mejor aperitivo para el programa de mañana en Galicia. Eso, así terminamos, que mañana la ventana se abre desde allí, desde Coruña. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Que la vida te dé. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Que recojas un día lo que sembraste ayer y al menos por un instante se haga justicia en el mundo y que comprendas ahora lo que nunca quisiste entender y que te falte el aire y que te ahogue el silencio y llores todos los días como me hiciste llorar a mí. Que la vida te dé lo que puedas aguantar.